¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Esta es una transmisión de la comunidad cristiana Masada Dulam. Mi nombre es Israel Chapa y es un gusto poder estar de nuevo con ustedes en este que sería la segunda lección del curso de liderazgo y preparación ministerial. La vez pasada que editamos, que publicamos el inicio, algunos comentarios me llegaban y me decían, ¿verdad?, que por qué es necesario que los cristianos sepamos de liderazgo, que cuál es la importancia de esto. Bueno, la propia palabra de Dios dice que tenemos que ser cabeza y no cola, que tenemos que tener la capacidad de liderar. Recordemos esa narración, ¿verdad?, en la propia escritura, en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Dios acudía a Moisés estando en el desierto y se formaba hasta por todo el día esperando que Moisés resolviera las situaciones que les aquejaban. Moisés, por consejo de su suegro Yetro, tuvo que nombrar precisamente eso, líderes, para que se pudieran hacer cargo de diferentes situaciones. Puso a unos por jefes de muchas personas, a otros tan solo por jefe de 5, pero en cada caso esto era una ayuda, porque el liderazgo en muchos sentidos es delegación. Aprendimos la semana pasada que el liderazgo es influencia, dimos los conceptos básicos de lo que era la influencia, cómo se dividía. Hoy, prepárate porque vamos a tocar acerca de este mismo tema otro tópico, vamos a hablar de las prioridades, así es que comenzamos. Bueno, este espacio que hemos denominado Keshet, acuérdate, es el espacio de liderazgo, y como también nos han preguntado en las redes, aclaramos que estos conceptos que damos, si bien están basados en su vasta mayoría en la palabra de Dios, también te sirven para cualquier ámbito. Alguien me preguntaba si puede servir para un ámbito empresarial, para un ámbito jerárquico, en una empresa donde pues, se desarrollan ciertos trabajos de diferente jerarquía. Sí, precisamente de esta forma es que lo preparamos para que pueda ser ocupado en cualquier ámbito y en cualquier situación que sea requerida. Bueno, entremos de lleno ya porque no me quiero tardar tanto como la vez pasada. Capítulo 2 de liderazgo y preparación ministerial, las claves o la clave del liderazgo, prioridades. Bueno, hay dos cosas que son las más difíciles de lograr que la gente haga, y tú, si en algún momento has liderado gente, sabes que es cierto. Pensar y hacer todo en orden de importancia. Si tú diriges a un grupo de personas, te vas a dar cuenta que esto es sumamente importante, pero también sumamente difícil. Hacer que piensen y hacer que hagan todo en orden de importancia. Estas dos cosas son las que diferencian a un profesional de un aficionado. Planear y establecer prioridades para las responsabilidades es lo que señala la mayor diferencia entre un líder y un seguidor. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, porque las personas prácticas saben cómo lograr lo que se quiere. Los filósofos, los pensadores, saben lo que deben querer. Pero los líderes saben cómo lograr lo que ellos deben querer. Se puede definir el éxito como el logro progresivo de una meta predeterminada. Esta definición nos dice que la disciplina para establecer prioridades y la capacidad para trabajar en dirección a una meta establecida son esenciales para el éxito del líder. De hecho, son la clave del liderazgo. El principio de Pareto o principio 20-80 es algo que cuando lo reflexionas, lo analizas y sobre todo lo observas, te va a servir para todos los ámbitos que tú me quieras mencionar. ¿Cuál es el principio de Pareto o el principio 20-80? Bueno, este dicta lo siguiente. Acerca del tiempo, el 20% de nuestro tiempo produce el 80% de los resultados. Acerca de la asesoría, el 20% de la gente ocupa el 80% de nuestro tiempo. Acerca de los productos,
el 20% de los productos rinde el 80% de las ganancias. Con referencia a la lectura, el 20% del libro tiene el 80% del contenido. En referencia al trabajo, el 20% del trabajo aporta el 80% de satisfacción. En referencia al discurso, el 20% de la presentación produce el 80% del impacto. Donaciones. El 20% de la gente dará el 80% del dinero. Acerca del liderazgo, el 20% de las personas tomará el 80% de las decisiones. ¡Wow! Comida al aire libre. El 20% de la gente comerá el 80% de los alimentos. Es increíble, pero si te pones a analizar y tú observas con atención, te darás cuenta de que esto es correcto. Todo líder necesita entender el principio de Pareto en el área de supervisión y liderazgo. Por ejemplo, para hacerlo un poco más práctico, el 20% de la gente de una organización, cualquiera que ésta sea una congregación cristiana, sea una empresa, sea lo que sea, el 20% de una organización será responsable del 80% del éxito. La siguiente estrategia que te voy a dar a continuación capacitará a un líder para aumentar la productividad en una organización. Hay que determinar, número 1, qué personas son el 20% del que estamos hablando de los principales productores. Es decir, quién levanta la mano y ayuda, quién en alguna actividad se ofrece, quien, aunque no esté nombrado ni determinado, colabora aunque sea calladamente. Hay que identificar quiénes son ese 20%, porque ellos son los productores. Punto número 2. Hay que emplear el 80% del tiempo del que dedicas a la gente con el 20% de estos mejores. ¿Sí me entiendes? Si bien hay que dedicarle tiempo a todos, hay que poner especial énfasis en aquellos que están destacando. El 80% de tu tiempo en el 20% de los mejores. Punto número 3. Invierte el 80% del dinero dedicado al desarrollo de esas personas en el 20%, es decir, en esos mejores. Si tienes un presupuesto, si tienes una actividad, si tienes tiempo que tienes que dividir, procura que el 80% del tiempo y del dinero esté dedicado a ir capacitando, a ir enseñando a esos 20% que te van a ayudar después. Ahí ahorita vamos a hablar de eso. Determina, punto número 4, cuál 20% del trabajo da el 80% de retribución. Si es en una congregación, ¿qué de todo lo que se hace? No sé, voy a poner un ejemplo para ir y evangelizar. Es lo que te ha funcionado. ¿Sale? Determina cuál 20% del trabajo da el 80% de retribución. Y capacita a un asistente para que haga el 80% del trabajo menos efectivo. Esto que va a ayudarte a liberar a los que son productores, a los que están, digamos, generando ideas, teniendo liderazgo, empezando como motor, ¿verdad?, a caminar bien calibrado, por el doble calibrado y caminar suena muy similar, en la dirección correcta. Eso los va a liberar a ellos. Es decir, supongamos, tienes a una persona que habla muy bien, que tiene, pues, como dicen acá en mi barrio, carisma con las personas. Ponlo a eso, hacerlo el 80% del tiempo y solo el 20% hacer otras actividades, porque de esta manera no lo vas a tener desperdiciando el tiempo, quizá ayudando en pintar el templo, si lo que él necesita es precisamente que se le ponga a hablar con las personas. Y como ese ejemplo un millón. Número 5, pide al 20% de los mejores que capacite ejerciendo eso que hacen muy bien al 20% siguiente. Es decir, voy a poner un poquito más aterrizado. Tienes 10 personas que diriges. 2 de esas 10 destacan.
son puntuales, son pues eficientes, son personas que le entienden a la primera, desarrollan la actividad que tú les delegues a la primera, o por lo menos rápidamente lo entienden. A esos 2, cuando tengan otros 10, cuando vengan más personas, ponlos a enseñarle a otros 2, si es que llegan de 10 en 10. ¿Ya me entendiste? Recuerda algo: enseñamos lo que sabemos, reproducimos lo que somos, se engendra lo semejante. Un ejecutivo que enseña a otro lo está guiando para ser ejecutivo. Un líder que guía a otro lo está enseñando a que sea líder. Un ministro que guía a otro congregante está preparándolo para el ministerio. Les digo aquí en la congregación a los hermanos: ovejas engendran ovejas y ministros engendran ministros. Por eso es importante que identifiquemos cuáles son aquellos que despuntan, que destacan en la organización, y que ayuden en la capacitación de los que vienen, así como ellos, detrás. Ahora, tienes que entender un concepto. No importa cuán duro trabajes, sino cuán inteligentemente trabajes. Mira, le dijeron a un hombre que si trabajaba duro, estoy poniéndote un ejemplo para que lo entiendas, una ilustración. Le dijeron a un hombre que si trabajaba lo más duro posible llegaría a ser rico. ¿Cuál era el problema? El problema que el hombre lo que hacía era cavar hoyos. Así que se puso a cavar hoyos enormes en el patio de su casa. No se hizo rico, lo único que ganó fue un dolor de espalda terrible. Trabajó duro, pero trabajó sin prioridades. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Organízate o agoniza. La habilidad para hacer juegos malabares con 3 o 4 proyectos de alta prioridad y obtener éxito es un requisito obligatorio de cada líder. Una vida en la que todo pasa, a la larga es una vida en la que no pasa nada. ¿Sí me entendiste? Una vida en la que todo pasa, a la larga es una vida en la que no pasa nada. Todo aquel que lidera, todo aquel que pretende guiar, tiene que tener varios proyectos al mismo tiempo, 3, 4, no más, porque entonces te abrumas. Pero tienes que tener la visión de organizarte, porque de otra manera no vas a poder lograr el éxito en ninguno de ellos. En la iglesia no podemos tener muchos programas, muchas actividades al mismo tiempo, porque descuidamos la atención sobre algo. Y no se nos olvide que, por ejemplo, para nosotros los cristianos lo más importante es hablar del reino de Dios, hacer cercano el reino a la gente, predicar la palabra, antes bien que hacer quizá, no sé, un evento en donde podamos regalar desayunos a los pobres, o donde podamos quizá hacer una colecta para renovar el mobiliario de las sillas de la iglesia. Tenemos que organizarnos, ¿verdad? Todo se puede siempre y cuando se organice. Ahora, hay que asignar tipo de prioridades a las tareas. Son 4 puntos básicos que, si tienes ahí tu cuaderno a la mano, me gustaría que lo anotaras, o si estás escuchando esto a través de los videos que vamos a subir a nuestras redes, pues lo puedas ver, oír varias veces. Hay que asignar tipo de prioridades a cada una de las cosas que hacemos. Si es de suma importancia y de suma urgencia, hay que hacer y abordar esos proyectos primero. Suma importancia, suma urgencia son los primeros en la lista. Si son de suma importancia pero poca urgencia, hay que establecer fechas límite para realizarlos y trabajar en ellos en una rutina diaria, es decir, de a poco. No urge tanto, pero sí hay que ir avanzando. Tercero, si son de poca importancia pero de suma urgencia, hay que encontrar maneras rápidas y eficientes para realizar este trabajo sin involucrar a mucho personal. Si es posible, hay que delegarlo a un asistente que sea capaz de hacerlo. Aquí, por ejemplo, hay veces que en la congregación, a nosotros los ministros, a los pastores, pues muchas personas quieren hablar con nosotros al mismo tiempo. Tenemos que tener la visión
de levantar gente que pueda dar consejería, porque nosotros no siempre vamos a estar disponibles para hacerlo. Entonces esto nos va a ayudar. Para ello hay que delegar para que sean capaces de hacerlo. Y en una empresa es lo mismo. Si es algo que tal vez no figure tanto, no sea tan visible, tan importante en primer grado, porque todo es importante, pero sí urge hacerlo, pues hay que encontrar maneras de realizar ese trabajo sin involucrar a mucha gente. Y si el líder general puede delegarlo, mucho mejor. Y punto número 4, si son cosas de poca importancia y poca urgencia, bueno, si se trata de un trabajo engorroso, repetitivo, como por ejemplo llevar el archivo, guarda ese trabajo, hazlo en segmentos de media hora, por ejemplo, una vez a la semana o al día. Finalmente es algo que se tiene que hacer, pero no es tan urgente que lo tengas aquí presente. O sencillamente, pues no lo hagas, nada más archívalo. Antes de dejar para mañana lo que puedes hacer ahora, tienes que analizar con objetividad, eso sí te digo. Tal vez puedas posponerlo, o tal vez indefinidamente hazlo bien a la primera para que no sea necesario que vuelvas a recurrir a estar haciendo ciertas cosas. Todo lo que es medible es mejorable. Hay que evaluar, porque si no evalúas lo que estás haciendo te puedes quedar estancado. Tienes que pensar, ¿qué se requiere de mí? Un líder puede renunciar a todos menos a su última responsabilidad. Es decir, la pregunta que debe contestarse cada quien antes de aceptar un trabajo nuevo o un trabajo en otra empresa, si es que te están contratando, es ¿qué se requiere de mí? En otras palabras, ¿qué tengo que hacer que nadie más, sino yo, puede hacer? Cualquiera que sea esa cosa o esas cosas, estas deben ponerse en los primeros lugares de la lista de prioridades. El no hacerlo te colocará a ti como desempleado si es que estás trabajando para alguien. Porque si te contratan, mire, te voy a platicar rápidamente una anécdota. Aquí en la congregación, pues enseñamos, ¿verdad? Nosotros somos cristianos que trabajamos como para Dios, no como para el hombre, porque así dice la Escritura, ¿verdad? Eso que garantiza un buen trabajo, un trabajo óptimo y un trabajo que sobre todo le traiga honra al Señor y orgullo al Señor de que estamos haciendo las cosas como se supone que deberíamos de hacer. Y hubo una persona que yo conocí, no de esta congregación, pero que conocí, que lo contrataron para ser velador. ¿Cuál era el trabajo? Pues cuidar, ¿verdad?, de toda aquella área en aquel horario en donde se le había contratado, por lo que se le había contratado. ¿Cuál era el problema? Que se ponía a leer la Biblia a esas horas en la noche. Y como en cualquier empresa moderna hay cámaras, pues lo vieron leyendo la Biblia en ese horario, y pues desde luego lo reprendieron, la segunda vez lo regañaron y la tercera vez pues lo despidieron. ¿Por qué? Porque ese momento no era momento para leer su Biblia. Era momento para desempeñar el trabajo por el que se le había contratado. Por eso, siempre que hagas cualquier actividad que se te inste a hacer algún trabajo, a tener un objetivo, tienes que pensar qué requiere esto de mí, qué tengo que hacer, por qué me han dado esto y qué de todo esto que hago es lo único que yo puedo hacer. Tómate un minuto. Haz una lista de lo que se requiere de ti en el trabajo que ahora estás haciendo. No importa si es la escuela, no importa si es un trabajo para otra persona, estás contratado en una empresa, en un lugar, en un oficio, no importa. Si es en la iglesia, tómate 2 minutos. ¿Qué es de aquel nombramiento que tienes, del título que tienes? Llámese supervisor, llámese empleado, llámese obrero, llámese empleado del mostrador, o aquí en la iglesia llámese congregante, oveja, obispo, líder, lo que sea. Haz una lista de lo que se requiere de ti en ese trabajo por el cual se te llama. Pues, a lo mejor nunca lo has pensado. Pensemos, ¿qué me da la mayor retribución? El esfuerzo empleado debe aproximarse a los resultados esperados. Repito, el esfuerzo empleado debe aproximarse a los resultados esperados.
Una pregunta que me hago continuamente es, ¿estoy haciendo lo mejor y recibiendo una buena retribución para la organización? ¿Estoy haciendo lo mejor y recibiendo una buena retribución para la organización? Es decir, ¿estoy dando lo mejor de mí y eso está dando resultados? Los 3 problemas más comunes en muchas organizaciones son los siguientes. Abuso. Muy pocos empleados hacen mucho. Muy pocos integrantes hacen mucho. Desuso. Muchos empleados hacen poco. Mal uso. Muchos empleados están haciendo cosas equivocadas. No sé si te acuerdes, pero a mí me gusta el fútbol americano. Tal vez puedes googlearlo después ahí, acerca de un jugador llamado Bo Jackson. Jugó como defensa en el equipo de fútbol de su preparatoria. Era bueno, muy bueno. Pero no condujo a su equipo a ningún campeonato. De hecho, terminaron la temporada con 3 victorias y 7 derrotas. 3 victorias y 7 derrotas. En la Universidad de Auburn, que es donde él asistía, cuando todos los que jugaban en la retaguardia se lastimaron, el entrenador de Bo Jackson le pidió que ocupara su lugar, hasta que los jugadores regulares sanaran. Bo Jackson tenía temor, pero obedeció. El resto es historia. Hasta el día de hoy es considerado el mejor jugador de fútbol americano colegial de todos los tiempos. Esto es un excelente ejemplo de cumplir con los asuntos que tienen que ver con la retribución. Tómate ese minuto, haz una lista de lo que te da mayor retribución en tu trabajo. Recuerda, no siempre todo es destacar, pero sí todo es cumplir con aquello que se espera de ti. Tómate ese minuto. Ahora, ¿qué es lo más gratificante? Amado, ¿por qué no todo es trabajar, andar buscando la productividad? ¿Qué tengo que hacer? Andar ideando campañas productivas. Andar, pensando qué hacemos para que en la iglesia suceda esto o aquello. No todo es estar trabaje y trabaje nada más, no todo es activismo. Aún nosotros los cristianos lo sabemos de primera mano porque hay una narración en la que 2 hermanas siempre recibían a Jesús en su casa, ¿verdad? Muy contentas, alegres. Pero mira, una se ponía a arreglar todo porque iba a venir pues el rabí, ¿verdad? El rabino, el esperado, el Mesías, que se había dado a conocer a algunos pocos. Y la otra cuando llegaba se recostaba, ¿verdad? Ahí cerquita de él a escucharlo en sus enseñanzas, mientras la otra pues terminaba de hacer el almuerzo, ponía una mesa bonita para que se sintiera agasajado el Mesías. Y cuando se quejó la hermana, ¿verdad?, hacendosa, y le dijo a Jesús que pues María, su hermana, no le ayudaba, Jesús le dijo, ella ha escogido lo mejor, la mejor parte la ha escogido ella. Amado, la vida es demasiado corta como para no divertirse. Nuestro mejor trabajo es aquel del cual disfrutamos. Acepta ese trabajo. Por eso es importante buscar qué vas a hacer. O si te nombraron, pues descubrir cuáles son los potenciales, cobrar pasión sobre él y amarlo. Cuando tú tienes éxito en algo, eso ni es trabajo, es una forma de vida. Tú, lo hablo por usted, por las personas que nos lleguen a escuchar, que no están acostumbrados como hablo, pero sabes que soy más cercano. Tú disfrutas porque estás dando tu contribución al mundo. Si es así, wow, lo vas a disfrutar en grande. Tómate 5 minutos, haz otra lista de lo que más te satisface del trabajo. Por ejemplo, te voy a decir, en lo secular yo soy comerciante, ¿verdad? En lo que no hago con referencia a la iglesia, trabajé en una empresa por varios años. Y créeme que el día que renuncié a esa empresa fue uno de los días más felices de mi vida. No porque me trataran mal, no porque ganara mal, ganaba muy bien. Trataba con gente que es, digamos, mi área fuerte, ¿verdad? Soy instructor de cursos de relaciones humanas y psicología en lo secular. En lo ministerial, pues soy doctor en teología, pastor general de la comunidad cristiana Masada Dulam. Pero cuando yo renuncié a ese trabajo,
y me dediqué al comercio afuera, así con la gente, el tete a tete, el tratar al consumidor directo y demás. Wow, qué feliz estaba, porque algo que, por ejemplo, a mí no me gusta es estar encerrado, y en este trabajo que yo tenía requería estar encerrado. Ahora sí que como el principio de Pareto, el 80% del tiempo laboral yo me la pasaba encerrado en una oficina. Wow. El éxito, amado, en tu trabajo aumentará si las 3 R's están presentes y si estas son iguales. ¿Qué 3 R's? Requerimientos, retribución, recompensa. En otras palabras, si los requerimientos de mi trabajo, es decir, lo que se necesita de mí, es semejante a mis esfuerzos, a lo que hago, me va a dar la retribución esperada, pues voy a ser feliz. Me va a producir gran satisfacción hacerlo. Entonces tendré éxito, porque estoy actuando de acuerdo a mis prioridades. Prioridades, una palabra difícil de entender. A veces matamos lo urgente, ¿verdad?, en el altar de lo necesario. A veces, por ser algo más urgente, lo hacemos y sacrificamos algo que es muy importante. Por eso es necesario establecer principios de prioridad. Las prioridades nunca permanecen estancadas. Las prioridades cambian y demandan atención continuamente. Repito, las prioridades cambian y demandan una atención continua. Hay que evaluar. Yo te aconsejo a ti que tal vez ya estás liderando en tu trabajo, que eres jefe de grupo en tu salón, o que estás a cargo de un área en tu iglesia, si eres cristiano. Hay que evaluar. Cada mes revisa las 3 R's: requerimiento, retribución, recompensa. Hay que eliminar. Pregúntate, ¿qué de lo que estoy haciendo lo puede realizar alguien más? ¿Para qué? Para que dispongas un poco más de tiempo, precisamente para que no sacrifiques lo importante en el altar de lo urgente. Tercero, aprecia. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que se están realizando este mes? O, si se están realizando, ¿qué tiempo tienen de conclusión? ¿Qué tiempo van a tomar? Y no rebases ese tiempo, porque si no, al estar tomando tiempo extra para una actividad, le estás quitando tiempo a otra. Voy a poner el ejemplo conmigo como pastor y con la Biblia como ejemplo. Yo, por más que ame la obra, por más que ame enseñar Biblia, por más que me sienta bendecido cuando alguien me invita a dar una prédica, a participar en un congreso, en una ponencia, en alguna otra congregación, no puedo dejar que eso obtenga el 80% de mi tiempo, porque entonces solo podré dedicar el 20% a mi familia, y no es lo óptimo. La familia es la primer congregación que nos da Dios. El ejemplo que pone Pablo es literalmente el mismo. Él dice: ¿de qué me serviría ganar todo el mundo si pierdo mi propia alma? ¿De qué me sirve estarme esforzando por los demás si me descuido yo? A todos aquellos que traen problemas de salud. Porque luego las mamás, y ojo para las mamás, porque también las mamás son líderes, padres son líderes en su casa, no se nos olvide. Las mamás que para todo: ya comiste, te sientes mal, acuéstate, toma tu tecito, pero ella se siente mal y le sigue hasta que forza el cuerpo hasta el límite. Aguas. Lo insignificante, lo mundano, lo cotidiano roba mucho de nuestro tiempo. La mayoría de las personas está viviendo ese tiempo para las cuestiones equivocadas. Lo sostengo con un estudio del doctor Anthony Campolo, que habla precisamente de este estudio sociológico en el que de 50 personas de más de 95 años que se les entrevistó y les hizo una pregunta:
Si pudiera vivir su vida otra vez, ¿qué cosa haría de diferente manera? Era la pregunta abierta y los ancianos dieron múltiples respuestas. Sin embargo, de estas 50 personas, 3 respuestas fueron las que se repitieron constantemente y predominaron en el estudio. Estas fueron: si tuviese que hacerlo otra vez, reflexionaría más. Si tuviese que hacerlo otra vez, me arriesgaría más. Si tuviera que hacerlo otra vez, haría más cosas que continuaran viviendo después de que yo muriera. Otro ejemplo, a un joven concertista de violín le preguntaron cuál era el secreto de su éxito. Era muy virtuoso. Era mujer, era muy virtuosa. Ella respondió: descuido planeado. Es algo que yo ejerzo en mi propia vida, el descuido planeado. Te explico, o más bien dejemos que ella explique. Ella dijo lo siguiente cuando se le pidió una explicación: cuando estaba en la escuela había muchas cosas que demandaban mi tiempo. Cuando iba a mi cuarto después del desayuno, tendía mi cama, arreglaba la habitación, barría y hacía cualquier cosa que me llamara la atención. Después corría a mi práctica de violín. Me di cuenta que no estaba progresando como esperaba que sería, ¿verdad? Así que cambié el orden de las cosas. Hasta que terminaba mi tiempo de práctica, entonces deliberadamente descuidaba todo lo demás. Creo que mi éxito se debe a ese programa de descuido planeado. Y así somos. ¿Cuántas veces empezamos inclusive a consultar nuestro teléfono? Una de las cosas primeras que yo hago al levantarme después de orar, después de leer mi porción bíblica, es preparar las publicaciones en las diferentes redes sociales que tenemos, ver la agenda, a ver qué actividad hay. Pero cuando empiezo yo a responder correos electrónicos o a ver los chats, ya me llamó la atención una cosa, ya me llamó la atención otra, y el tiempo que yo tenía destinado para contestar chat y checar las redes sociales, que era 1 hora, 2 horas, se convierte en 4. Hay que tener descuidos planeados. Primero, establecer prioridades, que es lo más importante. Lo demás se puede hacer, pero no lo hagas primero. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Te explico. La mayoría de las personas pueden establecer prioridades fácilmente cuando se enfrentan con lo bueno o con lo malo. El problema, ¿sabes cuándo viene? Cuando surge que nos enfrentamos a 2 cosas buenas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hacer si ambas cosas están llenando todos los requerimientos? Tienen retribución, nos recompensan por nuestro trabajo, etc. Las 3 R's la tienen las 2 cosas que tenemos que analizar cuál va primero. ¿Cómo podemos romper la atadura entre estas 2 buenas opciones? Bueno, te voy a dar 4 puntos muy importantes que te van a ayudar. Número 1, pregunta a tu supervisor o a sus colaboradores cuál es su preferencia. Es decir, trabajas para alguien, tienes que hacer 2 cosas que se requieren de ti. Pregúntale a tu jefe, a tu supervisor, qué se debe de hacer. Te delegaron 2 cosas en la escuela, 2 trabajos. ¿Cuál es el que sería preferentemente? Pregúntale a quien te los dejó. Pregúntale a aquellos que llevan más tiempo que tú en lo que haces y que pueden ayudarte a decidir. Segundo, ¿algunas de las opciones pueden ser manejadas por alguien más? Porque si es así, delégala. Trabaja en algo que solo tú puedas hacer. Te pongo un ejemplo. A lo mejor necesitas las estadísticas de venta de tu empresa del último mes. Están en la base de datos, están ahí en una hoja de Excel fácilmente que se puede trasladar. Y por el otro lado, también necesitas poner atención a las nuevas personas que se contrataron. ¿Qué requiere de tu atención? La hoja de Excel le puede imprimir cualquiera que tenga cierto grado de autoridad que esté trabajando para ti. Pero el que tú trates directamente con las personas, eso sí es ineludible. En la iglesia te mandan a hacer 2 cosas. ¿Qué es lo que requiere más atención? Lo segundo puede ser manejado por alguien más. Te voy a poner un ejemplo. En algún tiempo, a un servidor, cuando estaba aprendiendo esto del ministerio, los cristianos me entenderán muy bien, yo asistía a dar los discipulados en las casas de los hermanos. Toda la Santa Semana estaba ocupado.
Y de repente me di cuenta que hacía falta tiempo para mi familia y a veces me invitaban, ¿verdad?, a ir a dar enseñanzas a otros lados, o inclusive a veces mi propio pastor se le olvidaba todo lo que me había delegado y requería tiempo de mí, o que preparara yo tiempo para una prédica el domingo. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a delegar. Había personas suficientemente capaces de dar esos discipulados. Finalmente teníamos el material escrito y eran personas que ya llevaban años con nosotros y que podían dar la enseñanza perfectamente bien. ¿Qué hicimos? Delegar. ¿Qué aconteció? Ellos crecieron y yo tuve tiempo para hacer otras cosas hasta llegar al punto en donde me convertí en ministro. Tercero, ¿qué opción sería de mayor beneficio para mi cliente, para esta persona que lo requiere? A menudo somos como el comerciante que desempeña tanto el mantener limpia la tienda, que nunca abría la puerta. La verdadera razón para tener una tienda es para que entren los clientes o para que la tengas limpia siempre. Cuando empecé en el comercio ya por mi cuenta, y esto es una experiencia real, yo tenía mi mercancía y de repente ahora sí que en el acto de estar platicando con el cliente, mostrándole el producto, me desacomodaban los productos como yo los tenía. ¡Ay! Me enojaba porque a veces lo escogía por orden alfabético, a veces lo escogía por color de fondo, porque eran unas cuestiones coloridas ahí que manejábamos, y me molestaba. Y entonces me veías perdiendo mucho tiempo entre cliente y cliente reacomodando todo. Cuando un buen día dije, bueno, ¿a qué vengo? ¿A organizar? ¿Por qué no soy archivista? ¿Por qué no soy almacenista? No, vengo a vender. Y entonces me di cuenta que aun cuando las cosas no están en un orden que tú estipulas, no importa si la gente quiere comprar. ¿Qué opción tiene mayor beneficio para aquel que le está sirviendo? Para tu cliente, si es que estás pensando mercadológicamente. Punto 4. Toma tu decisión basándote en el propósito de la organización. A ver, trabajas en una empresa. ¿Cuál es el lema de la empresa? ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cuál es el punto fundamental de esa empresa? Trabajas para a la iglesia, se te dio un nombramiento a la iglesia que asistes. ¿Cuál es el propósito? Te pongo el ejemplo. El guardián de un faro que trabajaba en una sección rocosa de la costa recibía su nuevo suministro de petróleo una vez al mes para mantener la luz encendida. Era de esos faros viejitos, estoy hablando que ya ocurrió hace un tiempo. Entonces, este faro funcionaba con petróleo, mantenían prendida, ¿verdad?, la fuente de luz, limpio el espejo, para que pudiera verse el área rocosa de la costa y así los barcos no encallaran. Y a este personaje, a este guardián de faro, le daban este abastecimiento una vez al mes. Como no estaba muy lejos del próximo poblado, ¿verdad?, tenía frecuentes visitas. Una noche una mujer de la aldea le rogó que le diera un poco de petróleo para mantener el calor de su hogar. En otra ocasión, un padre le pidió un poco para su lámpara. Otra necesitaba un poco de petróleo para lubricar una rueda, otro personaje. Como todas las peticiones le parecieron legítimas al guardián del faro, trató de agradar a todos y les concedió a todos lo que le pedían. Al final de mes, ¿qué crees que pasó? Notó que le quedaba poco petróleo. Pronto este se terminó, el faro se apagó. Esa noche varios barcos chocaron contra las rocas y se perdieron muchas vidas. Cuando lo llamaron a dar cuenta a las autoridades, el hombre desde luego estaba arrepentido, y ante sus excusas y lamentaciones la respuesta de ellos fue: una cosa te pedimos, con un solo propósito se te daba el petróleo, mantener el faro prendido. ¡Wow!
a veces a nosotros como al guardián del faro se nos olvida la función que desempeñamos y el propósito que se espera de ellos. Hay personas que me han escrito, me dicen, pero ¿qué liderazgo puedo tener yo si soy madre de familia, estoy en mi casa todo el tiempo? Ahí se lleva el liderazgo, también en eso. ¿Sí? ¿Cuál es el liderazgo de la madre de familia? Cuidar, proteger, proveer, quizá enseñar lo que se requiere enseñar, no andar del tingo al tango, que todos me vean que soy la excelente madre que llevo a mis hijos al karate, al fútbol. Bueno, se llenan de actividades extracurriculares, no para el mejoramiento de los niños, a veces nada más para que se piense bien de los padres. ¿Qué se espera de ti? ¿Por qué se necesita cierta actividad de ti? ¿Cuál es la visión y la misión de la empresa? ¿Cuál es la visión y la misión de tu iglesia? Hay iglesias, hablando en el sentido del ámbito cristiano, que estamos para diferentes cosas. Hay congregaciones que son muy buenas para evangelizar y su trabajo es traer nuevos creyentes a la luz de Cristo. Hay otras donde el trabajo es capacitar líderes de alabanza y tienen orquestas impresionantes, músicos impresionantes, cantantes impresionantes. Hay otras que se dedican más a la oración y son iglesias de intercesiones increíbles donde la oración es base. Y así ya vemos diferentes. Aquí en la Congregación Cristiana Mazatlán tenemos como base, estatuto y prioridad, ¿verdad? Ser el puente de conocimiento entre el ámbito bíblico y las personas. Por tanto, nuestra prioridad es enseñar palabra de Dios, doctrina correcta, teología correcta. Es lo primordial en esta iglesia. Y no podemos, organizar eventos recreativos a cada rato, campamentos, porque no estamos llamados al 100% a ministerios de jóvenes. Podemos colaborar en ello, pero nuestra prioridad es tener doctrina, teología al alcance de todos los niveles, de todos los entendimientos, que pueda entendernos desde la persona que pisa por primera vez una congregación hasta la que ya lleva 20 años y se está capacitando para ministro. El guardián del faro tenía una sola cosa que hacer, pero ese petróleo no lo guardó para lo que tenía que hacer. Cuidado con el tiempo, cuidado con el tiempo. Cuidado con ceder también en las emociones, en la fortaleza, porque de repente te vas a encontrar que demasiadas cosas pequeñas te van a estar robando demasiadas cosas grandes. Tienes que entender que no puedes tenerlo todo. El que busca una cosa y solamente una, tiene la esperanza de encontrarla antes de que la vida se le vaya. Pero el que busca todas las cosas donde quiera que va, obtendrá de todo lo que siembra una cosecha estéril. Lo único que va a obtener es remordimiento. Un grupo de personas se preparaba para ascender, por ejemplo, a la cumbre del Mont Blanc en los Alpes franceses. ¿Y qué crees que pasó? Desde luego el guía francés, en la noche, antes de que al siguiente día por la madrugada empezaran a salir, apenas cuando despuntaba el sol, fue y les explicó cuál era el requisito para tener éxito y llegar a la cumbre. El prerequisito, les dijo, es portar solamente el equipo necesario para ascender. Deben dejar atrás todos los accesorios innecesarios. ¿Por qué? Porque ascender es difícil. Un joven inglés no estuvo de acuerdo. A la mañana siguiente apareció con una manta de colores brillantes, bastante pesada por cierto, grandes trozos de queso, una botella de vino, un par de cámaras con varios lentes colgando de su cuello, unas barras de chocolate. El guía le dijo: nunca vas a llegar con todo eso, debes de llevar absolutamente lo necesario para ascender. Pero, voluntarioso como era el inglés, decidió ascender por su propia cuenta, para demostrarle a todos que sí podía hacerlo. ¡Wow! ¿A quién me recuerda? ¿A quién me recuerda? Creo que lo veo cada vez que miro el espejo. El grupo siguió su marcha bajo la dirección del guía,
cada uno llevando solo absolutamente lo necesario. En el camino a la cumbre del Mont Blanc, comenzaron a encontrar cosas que habían sido abandonadas por el inglés. Primero encontraron una manta de colores brillantes, luego algunos trozos de queso, una botella de vino, equipo fotográfico y barras de chocolate. Cuando por fin llegaron a la cima, el inglés ya estaba ahí, sabiamente, reflexionando, entendiendo que había hecho mal, había dejado todo lo innecesario a lo largo del camino, por eso pudo llegar a la cumbre. Amado, porque demasiadas prioridades nos paralizan. William H. Hinston nos explica por qué los domadores llevan una silla. ¿Alguna vez te has hecho una pregunta como esa? ¿Has ido al circo? Bueno, ahora ya no son así, pero cuando yo iba al circo de niño, de joven, las pocas veces, porque la verdad no fui muchas, pero uno de mis momentos preferidos era cuando traían a los leones. Cuando ellos entraban, los domadores con los leones a la jaula, te has de haber fijado que llevaban ciertos implementos. Traían látigo, traían pistola, pero traían también una silla. Y yo siempre me pregunté por qué traían una silla, hasta que leí a William H. Hinston. Él dice que la silla es el instrumento más importante del entrenador. ¿Qué? ¿Qué dirás? ¿Más importante que el látigo? ¿Más importante que la pistola? Sí, porque el entrenador la sostiene por el respaldo y apunta las patas hacia la cara de la fiera. ¡Wow! ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es desconcentrar al león. Los que saben de esto dicen que el animal trata de concentrar su atención en las 4 patas a la vez. En el intento de concentrarse en las 4 y no solo en una, le sobreviene una especie de parálisis y se vuelve dócil, débil e incapaz porque su atención está fragmentada. Ahora simpatizaremos mejor con los leones, ¿verdad? A veces somos como los leones, tenemos la atención en tantas cosas que nos quedamos desconcentrados, paralizados, dóciles, incapaces. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra atención fragmentada. Cuando las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros, van a surgir grandes problemas. Estoy citando autores para que puedas, si tienes tiempo, si te gusta el estudio ya más a profundidad, checarlos, consultarlos. Robert J. McCain dijo: la razón por la que la mayoría de las metas principales no se alcanzan es porque empleamos nuestro tiempo haciendo primero las cosas secundarias. Un poco del ejemplo de lo de esta concertista de violín, ¿te acuerdas? Primero hacía su cama, barría, limpiaba antes de ponerse a ensayar, cuando finalmente lo que ella quería era ser concertista destacada, ¿verdad? Sí hacía lo demás, pero lo hacía después de dedicarle la prioridad de su tiempo a su sueño. Hace algunos años, un titular de prensa hablaba de 300 ballenas que murieron repentinamente. ¿Sabes por qué murieron? Porque las ballenas perseguían sardinas y se quedaron varadas en una bahía. Un periodista comentó: los pequeños peces condujeron a los gigantes marinos a su muerte. Fueron a una muerte violenta por escoger pequeños fines, por prostituir, yo sé que es una palabra fuerte, pero murieron por prostituir grandes poderes persiguiendo metas insignificantes. Wow. Cuando tú contratas personal para X o Y trabajo, te hablo de mis tiempos de empresario. Cuando me tocaba contratar, yo estaba a cargo del departamento de recursos humanos, y tú le preguntabas a las personas qué quieren en la vida: tener éxito. Pero cuando ibas más profundo y le decías: bueno, ¿para ti qué consiste el éxito? Pues tener una casa linda, ganar suficiente dinero, tener hijos, ser feliz. Sí, pero ¿cuál es el propósito de tu vida? No sabían contestarme, se quedaban muchos de ellos callados. Principio de Pareto: de cada 10 que les preguntaba, solo 2 sabían responder. ¿Y a quiénes crees que contrataba? Sí, a esos 2. Amado, ¿por qué es difícil
Yo les decía, y aquí en la congregación se los digo, si su finalidad es ser feliz, bueno, hasta mis perros con un hueso son felices. No puedes prostituir grandes poderes en metas insignificantes. Tienes que trazar, tienes que pensar. Si ya estás en Cristo, si eres cristiano, ¿para qué te llamó el Señor? No te llamó para estar sentado toda tu vida escuchando a los ponentes, a los predicadores. Te llamó por algo. Si estás trabajando en una empresa, si estás trabajando por tu cuenta propia, si estás estudiando, tienes que tener esa meta bien clara en tu mente, porque de otra forma dividirte en varias perspectivas te va a pasar como a los leones, te va a pasar como a estas ballenas. ¡Wow! Los plazos y las emergencias nos obligan a establecer prioridades. Por eso siempre es bien importante que tú digas quiero hacer esto, pero ponle fecha. A los jóvenes, cuando platico con ellos aquí, les digo ¿qué quieren para su vida? Ya me platican, les digo pónganle fecha. No se casen antes de viajar, no se casen antes de comprarse lo que quieran, no se casen antes de tener una propiedad suya que diga su nombre en el registro de titularidad. Porque entonces cuando se casen ya va a ser con plenitud, ya no van a estar anhelando cosas que dejaron en el camino. Pero hay que ponerles plazo. Hablemos un poquito de la ley de Parkinson, ya vamos acabando por hoy. Si tienes que escribir una sola carta, te va a tomar un día hacerlo. Si tienes que escribir 20 cartas y te ponen que solo ese día las puedes, ese día las vas a hacer. ¿Cuál es el tiempo en que somos más eficientes? Si hablamos de trabajo, la semana anterior a las vacaciones. ¿Por qué? Porque no podemos vivir y trabajar de la manera como lo hacemos antes de dejar la oficina. Tomamos decisiones, arreglamos el escritorio, devolvemos llamadas. En condiciones normales somos eficientes y hacemos las cosas correctamente, pero cuando nos sentimos presionados por el tiempo, las emergencias, nos volvemos más efectivos, hacemos las cosas debidas. Cuando contratamos en su tiempo, yo le preguntaba a las personas, ¿qué tal trabaja bajo presión? Era una de mis preguntas favoritas, porque ahí yo me daba cuenta si servía o no para la labor que se le estaba contratando. La eficiencia es el fundamento para la sobrevivencia. La efectividad es el fundamento para el éxito. En la noche del 14 de abril de 1912, un gran transatlántico que tú conoces y hasta has visto la película, estoy seguro, llamado el Titanic, chocó contra un iceberg en el océano Atlántico y se hundió, causando la pérdida de muchas vidas. Una de las anécdotas que he leído mucho sobre este asunto, una de las anécdotas que más me gusta y que más me causa estupor, que más me causa sorpresa, es la de una mujer que consiguió un asiento en uno de los botes. Le pregunta al marinero que si podía regresar a su camarote por algo que se le había olvidado y le dieron exactamente 3 minutos para hacerlo. Corrió por los pasillos, ¿verdad? Brincó arriba de Jack. Y a los que vieron la película saben por qué lo digo. Corrió por los pasillos, pisoteó dinero, piedras preciosas que se le iban cayendo a los pasajeros que en su prisa habían dejado caer. Y ya en su camarote pasó por alto sus propias joyas y en vez de ellas tomó 3 naranjas. Entonces volvió rápido a su lugar en el bote. Solo unas horas antes, hubiera sido ridículo pensar que ella hubiera aceptado una canasta de naranjas a cambio de siquiera uno de sus más pequeños diamantes. Pero las circunstancias habían transformado de repente todos los valores a bordo del barco. ¿Qué era más importante en ese momento, un diamante o una naranja? La emergencia puso en su lugar las prioridades. La mente de esta mujer se clarificó ante lo que era más importante en ese momento, lo primordial. Termino diciéndote que muy a menudo aprendemos muy tarde lo que es verdaderamente importante. Es desconocido el autor que dijo: el niño nace con el puño cerrado, el hombre muere con la mano abierta. La vida tiene una manera de hacernos soltar las cosas que pensamos muy importantes. ¡Au!
Es importante ser exitoso, pero desgraciadamente en esta sociedad mercantilista hemos corrompido mucho el concepto de ser exitoso. Si pretendemos liderar, o si ya estamos liderando, si eres padre de familia, aunque no lo quieras, ya estás liderando porque hay alguien que te ve, hay alguien que aprende de ti. Si estás en una congregación, Dios te llamó a liderar, a ser cabeza y no cola. Tienes que entender que es bueno ser productivo. Es más, este curso está preparado para ello, para ayudarte a hacerlo. Es bueno ser exitoso. Pero nunca, y repito, nunca olvides lo que es verdaderamente importante. Yo espero que si estás siguiendo esta serie de enseñanzas te sirvan. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, háznoslo saber por nuestras redes sociales. Mi nombre es Israel Chapa y ha sido un gusto poder estar de nuevo contigo. El Señor les bendiga y ya saben, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. El Señor nos llamó a libertad, pero también a ser cabeza y no cola. El Señor les bendiga a todos.